Shalom y bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, que se conectan como cada semana en este su espacio de enseñanza, en el cual nos hemos dado la tarea de ver los 613 mandamientos de la Torá en cada una de sus diferentes categorías, sus leyes. La semana pasada terminamos la primera ley, que es la ley de los fundamentos de la Torá, y usted se preguntará, bueno, si vamos a ver los 613, ¿por qué no nos enfocamos en ver los mandamientos? Pero estamos viendo los mandamientos. Simplemente que a veces cuando nos acercamos a la Torá, queremos aprender tanto de los mandamientos que nos olvidamos de los fundamentos y los principios básicos. Y así es que nosotros estamos viendo que hay ciertas leyes, hay ciertos fundamentos. Déjenme le pongo la pantalla aquí para que usted vea. Y, por ejemplo, en la primera parte, nosotros vimos que los 10 mandamientos o los 10 preceptos incluyen las leyes de los fundamentos de la Torah, perdón, incluyen 10 preceptos, 6 positivos, 4 negativos. Todo esto ya lo estudiamos. Hay cuatro videos en los cuales estudiamos todo esto y dijimos que era saber que Dios existe, no dar lugar a pensamiento que hay otros dioses fuera de él, unificarlo, amarlo, temerle, santificar su nombre, no profanar su nombre, no destruir objetos sagrados, escuchar al profeta que hable en su nombre y no poner a prueba al profeta. Y muchas de estas cosas son tan simples y tan básicas, y a veces uno dice, bueno, pero eso es bien sencillo, es bien simple, precisamente porque a veces de lo más simple es donde aprendemos más y nuestra observancia se vuelve mejor. Mucha gente dice, no, es que porque ustedes ya no hablan de la profecía, no creen en la profecía. Bueno, no necesitamos estar hablando constantemente de la profecía para saber que creemos en la profecía. No, porque ustedes no manifiestan milagros o están hablando constantemente de milagros, entonces ya no creen en milagros. Bueno, nuestra identidad se convierte en algo tan sólido y tan fuerte que no necesitamos estar clamando por milagros, no necesitamos estar pidiendo por milagros. ¿Por qué? Porque sabemos que así vayamos pasando, un milagro puede suceder sin que nosotros nos demos cuenta, porque no se trata de nosotros, se trata de que Dios se lleve la gloria. Entonces, aprendemos tanto en lo básico y en lo sencillo que nuestra vida alrededor de la Torá se convierte en un estilo de vida que nos permite gozar, nos permite alegrarnos de todo lo que vemos y de todo lo que pasamos alrededor. No, porque ustedes no hablan del Ruach, del espíritu. Ustedes se enfocan tanto en la enseñanza, en el estudio, que se han vuelto vacíos porque no hablan del Ruach. Bueno, a través del estudio, nosotros vemos la obra del Ruach porque cambia nuestras vidas, porque transforma nuestras vidas y aprendemos lo que verdaderamente es un balance. Hoy usted va a escuchar a una gran cantidad de maestros, va a escuchar a una gran cantidad de personas hablar de balance, pero ¿bajo qué criterio estamos nosotros trayendo un balance? Balance viene del concepto de usted pone algo en una báscula y tiene que haber un balance. Quiere decir que lo que usted está poniendo en la derecha tiene que pesar lo mismo que está poniendo en la izquierda para que haya un balance y estén equilibrados. Cualquier cosa que pese más, va a haber un desequilibrio. Ahora, la cosa aquí es, todos nosotros hablamos de balance, pero ¿qué estamos poniendo? ¿Bajo qué criterio nosotros estamos considerando un balance? ¿Bajo mi metodología, bajo mi doctrina, bajo mi dogma, bajo lo que yo pienso, bajo lo que yo creo? Porque si es bajo lo que yo creo, lo que yo pienso, que yo estoy trayendo un balance, entonces todo el mundo va a estar mal y yo voy a estar bien.
Y lamentablemente esto es lo que está pasando alrededor de todos los círculos, que queremos traer el balance basado en lo que yo creo. Y si alguien más piensa diferente, entonces absolutamente va a estar mal, porque mi peso no va a ser su peso. So, cuando yo traigo lo que otra gente piensa y lo pongo en la balanza, automáticamente o va a pesar menos o va a pesar más, porque no se va a comparar al peso que yo tengo. Y ese es el problema, que hoy en Raíces Hebreas, todo el mundo habla de balance y todo el mundo está bien dentro de su sistema de creencias. Pero una vez que alguien viene y piensa un poquito diferente, la báscula se mueve hacia arriba o hacia abajo, porque no hay balance. Y automáticamente decimos, no, es que esta persona no tiene balance. Claro, no tiene balance porque lo estoy comparando con el peso que yo tengo. Pero ¿qué tal si hay un peso que no se va a semejar a nadie de nosotros y ese peso es la misma escritura? Cuando traemos las cosas al peso de la escritura, no es como yo pienso, no es como piense el maestro de al lado, no es como piense el maestro del frente, sino es como Dios quiere que las cosas sean. Y eso lo encontramos en la escritura. Y es por eso que a través de ver estas cosas, los leyes de los fundamentos de la Torá, vemos que este es el fundamento de la vida. Ahora, no nos vamos a quedar ahí, porque ya esta parte ya la terminamos y yo no lo voy a tener aquí todo el tiempo. Así es que déjenme ver si me acuerdo. Ah, sí me acordé. Esa era la página. 145. Vamos a ver la segunda ley, que son leyes relativas al carácter. Ya vimos que Dios existe, ya vimos que no tenemos que pensar que hay otro Dios fuera de él, ya vimos que hay que amarlo, que hay que unificarlo, ya vimos que aún nuestras acciones dicen mucho de honrar el nombre, tomar el nombre de Dios en vano. No se trata de cómo yo pronuncio el nombre o qué nombre pronuncio, sino cómo yo me identifico alrededor de las personas que saben que yo represento a alguien. Si yo digo que yo represento al Dios de Abraham, de Isaac o de Jacob, o si yo digo que yo represento a Cristo, más vale que mis acciones sean dignas del representante. Pero en la segunda ley, que tiene que ver con las leyes relativas al carácter, fíjense lo que vamos a hablar, porque ahora vamos a agregar 11 mandamientos más. Ya hablamos de 10, ahora va 11 más, que ya van a dar la suma de 21 cuando terminemos esta parte. Y estos 11 preceptos son 5 preceptos positivos y 6 negativos. Número 1, imitar sus caminos. 2, aferrarse a quienes lo conocen. 3, amar al prójimo. 4, amar a los conversos. 5, no odiar a los hermanos. 6, reprender al semejante. 7, no humillar. 8, no oprimir al desafortunado. 9, no chismorrear. 10, no vengarse. Y 10, no guardar rencor. Y en muchas de estas áreas, gente que se cree sumamente observante de la Torá, pudiéramos decirnos que nos sacamos una F de feos en muchos de estos. Porque hay chisme, hay venganza, hay rencor, oprimimos al desafortunado, no reprendemos al semejante, o más aún, no permitimos que nos reprenda al semejante. Porque muchas veces para reprender al semejante estamos buenos. Para mirar el error de la persona estamos buenos. Pero ¿qué hay cuando alguien viene y nos reprende por algo que es absolutamente correcto y cierto? Y nosotros debemos aceptar esa reprimienda. Pero ¿a quién le gusta que vengan y lo reprendan? Y ahí es uno de los puntos en el que la Torá nos confronta, porque la Torá dice, si alguien te va a reprender y esa persona está correcta, tú tienes que aceptar la reprensión. Ahora, hay maneras, hay formas, y eso lo vamos a aprender, porque para eso estamos estudiando, ¿verdad? Así es que 11 preceptos, 5 positivos, 6 negativos. Y vamos a empezar. Dice aquí capítulo 1 de la segunda ley. Vamos a hablar un poquito del carácter. Todas las personas tienen rasgos de carácter diferentes. Todos somos muy distintos y todos somos alejados
los unos de los otros. Hay individuos irascibles que siempre se enojan. Otros son tranquilos y no se enojan en absoluto. Y si ocurre que se disgustan, será levemente y alguna vez en años. Hay gente que se dice, la última vez que me enojé fue hace 3 años. Yo no me enojo. Hay otros que dicen, la última vez que me enojé fue hace 30 segundos. Hay individuos muy arrogantes y otros muy humildes. Está el que va tras los placeres mundanos, que nunca queda satisfecho con sus deseos, y está el de naturaleza sumamente pura, que no apetece siquiera lo poco que el cuerpo precisa. De todo hay un poco. Y no importa el círculo donde nosotros estemos, siempre vamos a encontrar diferencias. Si usted va al catolicismo, te va a encontrar diferencias. Si usted va al cristianismo, te va a encontrar diferencias. Si usted va a raíces hebreas, usted va a encontrar diferencias. Si usted va a la sociedad normal, fuera de la religión, hay mucha más diferencia y mucha más marcada. Entonces, está el codicioso, que no se satisface siquiera con todo el dinero del mundo, como dice Cogelet o Eclesiastés 5:9. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Esto lo dice la Biblia, Eclesiastés 5:9. El que ama el dinero no va a estar contento, no se va a saciar con el dinero. Y está el que se restringe y conforma con poco, aunque no le alcance, y ni persigue lo que le falta. Está el que se priva de comer para ahorrar todo lo posible, y cuando debe gastar lo mínimo, lo hace con mucho sufrimiento. En mi país le llamamos codos. Yo no sé cómo usted le llame, pero está el que no le gusta gastar, y cuando gasta, sufre para gastar. Y está el otro extremo, el que despilfarra su dinero voluntariamente. A veces no tiene ni qué gastar, pero él gasta. A veces no tiene ni por qué comprar las cosas, pero él las compra, porque es así. Ese mismo criterio de opuestos se observa en todos los rasgos de carácter. Por ejemplo, el exultante y el melancólico, el avaro y el pródigo, el cruel y el compasivo, el valiente y el cobarde. So, siempre va a haber dos extremos en todas las áreas. Entre cada rasgo de carácter y el opuesto hay muchos rasgos intermedios. So, por ejemplo, si usted dice está el valiente y está el cobarde, pero siempre hay una parte intermedia. Está el exultante y está el melancólico, pero hay una parte en medio. Está el avaro, pero está el pródigo, pero hay una parte en medio. O sea, esto es bien interesante porque dice, algunos rasgos de carácter son innatos, presentes en el ser por naturaleza desde el nacimiento. ¿Ha escuchado usted la frase de, pues yo soy así, yo nací así y así me voy a morir? Necesita tomar una de las clases de hogar con valor. Algunas personas dicen, yo soy así, así nací, así me voy a morir. Bueno, en cierta parte es cierto, porque muchos traemos esa naturaleza desde nuestro nacimiento. Nacimos así. Hay personas hay niños que usted los ve con ciertas características que usted dice, bueno, este niño es bien aventado, este niño es bien valante, este niño es bien chillón, este niño desde pequeños vemos que ya traemos ciertos rasgos, pero algunos, los individuos, los adquieren con mayor rapidez por ser propensos a ellos. Y ciertos rasgos no son innatos, sino la persona los aprende de otros, o bien los adquiere motivada por algún pensamiento o por haber oído que se trata de rasgos buenos y se propone conducirse en ellos hasta incorporarlos en su ser. Unas cosas uno las trae de nacimiento, nace con ellas, y otras cosas uno las va desarrollando en su naturaleza. Dentro del rasgo de su vida, si usted se da cuenta ahorita mismo, usted puede tener 20, 30, 40, 50, 60 años, los años que usted tenga. Y usted mismo puede decir, yo ahorita, hoy mismo, yo tengo características que yo no tenía hace 20 años, que se han desarrollado y ahora son parte de mí, parte de mi carácter, especialmente los matrimonios. Usted se va a sorprender que dentro de su matrimonio, usted tiene muchas cosas
que son de su cónyuge, de su esposo, de su esposa, que no eran parte suya. Yo tengo muchas cosas que ahora yo digo, esto no era parte de mi naturaleza. Esto es parte de mi esposa. Pero después de 21 años lo he aprendido, lo he desarrollado, ahora es parte de mía. Y por la otra parte, usted, mi esposa, puede decir, yo tengo muchas cosas que no son mías, pero que se han desarrollado por vivir al lado mío. Entonces, así somos alrededor de toda la humanidad. Imagínense, entre más contacto tenemos con la gente, qué tanta cosa no vamos a desarrollando. Así es que los extremos de los rasgos de carácter no son un buen camino y no es bueno encaminarse en ellos ni aprenderlos. Si percibe que su naturaleza se inclina o tiende hacia uno de tales extremos o que ya aprendió algunos de ellos y así se conduce, que regrese lo óptimo y que se conduzca a la senda de los buenos, que es la senda recta. Por ejemplo, si usted dice, yo estoy en el extremo de ser avaro, tengo que encaminarme. Yo estoy en el extremo de ser melancólico. Todo me pone mal, todo tengo que ver. Yo estoy en el extremo de ser una persona extremadamente tímido. Estoy en el extremo de ser una persona extremadamente orgullosa, egoísta. Tanto bien como mal. Tenemos que reconocernos porque no hay mejor persona que nos conozca que nosotros mismos. O en su defecto, no hay mejor persona que nos conozca que nuestro cónyuge. Si usted quiere una buena idea de cómo es usted, un día cuando usted esté de buenas con su pareja, dígale, honey, mi amor, esposa, esposo, ¿cómo realmente soy yo? Pero esté dispuesto a aceptar lo que le venga encima, ¿eh? Porque si usted quiere un diagnóstico correcto y seguro, usted tiene que estar dispuesto a que de repente le digan, pues estás medio pasado en esta área y estás medio sobrepasado en esta área. Y de esa manera nos vamos a conocer mejor. Lamentablemente, no a muchos nos gusta que nos digan nuestros defectos. Estamos contentos con nuestras virtudes. Y con las virtudes, sí, nos ponemos contentos, pero ¿qué hay de los defectos? Sí. Y es cuando tú quieres decirle algo a alguien que tú estás mal en esta área porque convives mucho con... Y eso ya es... Exacto. Exacto. A veces cuando tú convives mucho con una persona, tú le quieres decir y la persona no lo acepta. No lo aceptas. ¿Sí? Así es que la senda recta, ¿cuál es la senda recta? Es el punto de equilibrio de cada uno de los rasgos de carácter. Es el punto que está a igual distancia de ambos extremos y no está más cerca ni de uno ni de otro. Un balance, lo que le estaba yo diciendo. Un balance. Ni demasiado melancólico, ni demasiado valentón, ni demasiado, sino un balance perfecto. Es que por eso los sabios anteriores encomendaron que el hombre siempre sopese sus rasgos de carácter, que los considere y oriente hacia la senda intermedia para alcanzar la plenitud. ¿Verdad que la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo? Eso quiere decir que tú aprendas a tener un balance en tu vida. Muchas veces hemos malinterpretado el sistema tradicional, nos ha hecho entender que a través de una oración el Espíritu viene y te arregla y te pone ahí, te lleva a la perfección del varón perfecto, del Mashiach, de Cristo. Pero la realidad es que nosotros mismos tenemos que trabajar, pulir, quitar, agregar las cosas que nos hacen falta para tener ese balance. Con la ayuda del Espíritu, sí, claro, porque el Espíritu nos va a estar revelando constantemente lo que está de sobra, lo que nos hace falta, pero no va a ser un acto de magia o no va a ser acto de que yo te pongo la mano, oro por ti y automáticamente tu vida va a estar perfecta y relacionada y todo. No. Así es que dice, ¿cómo es ello?
que no sea irascible, enojándose fácilmente, pero que a la misma vez que tampoco sea insensible como un muerto. O sea, no te enojes, pero que tampoco te vuelvas frío así como que, no me importa, no me importa, no me importa. O que todo te moleste así como que, dice, sino equilibrado, que no se enoje, sino por cosas importantes que ameriten su enojo, para evitar que vuelva a reiterarse lo que provocó el disgusto. O sea, no te enojes fácilmente, que sea por cosas importantes, para que la próxima vez tú digas, esto no me vuelve a hacer enojar. Asimismo, que ambicione solo lo que el cuerpo necesita, y sin lo cual es imposible mantenerse, como expone, o como dice Proverbios 13:25, el justo come pan para saciar su alma. Asimismo, que se esfuerce en su trabajo solo para satisfacer sus necesidades primarias, como dice Salmo 37:16, un poco es bueno para el justo, no debe ser muy avaro, ni despilfarrar su dinero, sino dar caridad de acuerdo con sus posibilidades y prestar a los necesitados debidamente, con documento y testigos para evitar malos entendidos. O sea, es cuidadoso en todo. Que no sea eufórico, ni que ría desenfrenadamente, ni tampoco ser triste y afligido, sino siempre serenamente feliz y de buen semblante. Y lo mismo con los otros rasgos de carácter. Esa es la senda de los sabios. Yo creo que usted ya entendió que debe haber un equilibrio, un balance, ni tanto a la izquierda, a la derecha, ni tanto a la izquierda, sino un balance. Toda persona que todos sus rasgos de carácter sean intermedios y equilibrados se denomina sabio. Mi gente, no es sabio de cuánto nosotros sabemos, sino es sabio de cuánto nosotros aplicamos. De nada me sirve a mí saberme más de 1000 libros en mi cabeza de memoria si en la práctica soy pésimo y no sé poner en práctica ni siquiera Juan 3:16. De nada me sirve a mí saber los 613 mandamientos de memoria y no saberme el más importante de todos, amar a mi prójimo como a mí mismo. Y usted dirá, no, espérame, me lo estás cambiando porque el primero es amar a Dios. Sí, el primero es amar a Dios, pero el reflejo de amar a Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es que si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces la gente sabrá que realmente amo a Dios. Yo le puedo decir a todo el mundo, yo amo a Dios, yo honro a Dios, yo respeto a Dios, pero si tengo una pésima relación con mi prójimo, que es horizontal, olvídate de la vertical, porque la vertical no existe, porque la horizontal es reflejo de la vertical. Si yo estoy bien horizontalmente con mi esposa, mis hijos, mi prójimo, usted puede entender que entonces mi relación vertical con el jefe, el creador, mi padre, Elohim, el rey, es buena. Pero hoy todo el mundo pretendemos tener una excelente relación vertical con el Padre, con el Rey, con Dios, cuando nuestras relaciones horizontales dejan mucho que desear. Y acuérdese, la relación horizontal que está así, aquí, a tu nivel, siempre va a ser el reflejo de lo que tú profesas tener verticalmente. Así es que el piadoso, ¿quién es un piadoso? ¿Quién es un hasid? El que es muy escrupuloso consigo y se aleja un poco de los rasgos de carácter intermedios hacia un lado u otro, se denomina hasid piadoso. El que se aleja de la arrogancia al extremo y se conduce con extrema humildad, se denomina piadoso. Ese nivel es hasidut, piedad. Y si se aleja de la arrogancia solo hasta un grado intermedio y es humilde, se denomina sabio. Ese es el nivel Jogma, el nivel de la sabiduría. Y esto es lo mismo con los demás rasgos de carácter. Así enseñan los sabios acerca de la explicación de este precepto. Andarás en sus caminos. Cuando dice andarás en sus caminos, Deuteronomio 28:9, dice andarás en sus caminos, tal como Él es. ¿Quién? Dios. Tal como Dios es graciable, también tú serás graciable. Tal como Él es misericordioso,
también tú serás misericordioso. Tal como Él es santo, también tú serás santo. Asimismo, los profetas llamaron a Hashem, llamaron a Dios con todos estos calificativos. Y si nosotros, aún Pablo nos dice, ser imitadores de mí como yo soy del Mesías. Y Yeshua decía, sean como mi Padre que está en los cielos. Así es que los profetas decían que Él es lento para la ira y de inmensa bondad, justo, recto, íntegro, poderoso, fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros somos representantes de Dios y de alguna manera imitamos los rasgos o características que la Biblia nos da de Dios, deberíamos ser lentos para la ira, inmensa bondad, justos, rectos, íntegros, fuertes, poderosos. Dice, para hacernos saber que son sendas positivas y rectas y que el hombre está obligado a conducirse en ellas de acuerdo a su capacidad para asemejarse a Hashem, a Dios. Si bien él trasciende de los calificativos, los sabios le asignaron calificativos para enseñarnos que son buenos ejemplos a seguir. Acuérdese, Dios no es una persona, pero la Biblia, los profetas, le asignaron características para que nosotros nos relacionemos con Él. Es que, ¿cómo lograr el camino intermedio? Ok, sí, ahí vamos. ¿De qué modo debe la persona acostumbrarse a estos rasgos de carácter para adquirirlo? Realizando una, dos, tres veces las acciones propias de los rasgos intermedios y continuar realizándolas constantemente hasta que le resulten fáciles y no le sean molestos, hasta que queden internalizados en su ser. Esto es una constante práctica. Un día, 2 días, 3 días, toda la vida nos vamos a seguir haciendo las mismas cosas que nos recuerden que debemos caminar en un lugar intermedio, porque somos seres humanos y la carne es tan fuerte, no es débil, es fuerte, que en un momento de descuido nos va a llevar a un extremo al otro. Y por eso la Torá constantemente nos está recordando que tenemos que estar caminando en las mismas cosas para tener un estilo de vida. Debido a que estos calificativos del Creador son senda intermedia que debemos seguir, este camino se denomina la senda de Hashem o la senda de Dios, la cual el patriarca Abraham enseñó a sus hijos, como dice, pues siempre lo he amado, porque él ordena a sus hijos y a su descendencia que conserven el camino de Dios, camino de Hashem, Génesis 18:19. El que sigue esta senda trae para sí el bien y la bendición, como dice, de modo que Hashem le dé a Abraham y a sus hijos todo lo que le prometiera. ¿Lo ve? El caminar una senda hace que la bendición venga, y no solo la bendición para nosotros, sino para nuestros hijos también. Aconsejarse con un mentor a los enfermos. Lo amargo le es dulce y lo dulce le es amargo. Algunos enfermos desean y apetecen cosas que no son aptas para comer, como el polvo y carbón, y detestan los alimentos benéficos, como el pan y la carne. Ello es acorde al grado de enfermedad. Asimismo, los enfermos del alma desean y anhelan rasgos de carácter negativos, odian el buen camino. Los enfermos del alma, desean y anhelan rasgos de carácter negativo, odian el buen camino y tienen pereza de seguirlo, y les resulta enormemente pesado de acuerdo con su enfermedad. Una persona que está mal espiritualmente, en lugar de buscar el bien, va a buscar lo que le es más dañino. Por eso, cuando una persona está mal espiritualmente, el siguiente paso, en lugar de sanarse, en lugar de curarse, va a ser una degeneración, porque va a ir en un estado mal y mal y mal, porque en lugar de buscar la medicina, la persona que está mal del alma siempre va a buscar algo que lo va a empeorar, lo va a poner peor, hasta llegar a un estado de decadencia. Usted no ve una persona que está mal espiritualmente, enferma del alma, le sea fácil salir,
Le es más fácil caer más hondo que ir hacia adelante. Así dice Yeshayahu, el profeta Isaías, acerca de tales personas. Hay de quienes llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que consideran la oscuridad luz y a la luz oscuridad, consideran lo amargo dulce y lo dulce amargo. Isaías 5:20. Acerca de ellos, también dice el Proverbios 2:13, quienes abandonan las sendas de rectitud para ir tras los caminos de la oscuridad. ¿Cuál es la cura para los enfermos del alma? Que recurran a los sabios, pues ellos son los médicos del alma, quienes curarán su enfermedad, inculcándole los rasgos de carácter positivos hasta que retornen al buen camino. Quienes son conscientes de sus rasgos negativos y no recurren a los sabios para que los curen, sobre ellos, dice Salomón, Shlomo, los necios desprecian la moral. Proverbios 1:7 dice: los necios. ¿Quiénes son los necios? Los que saben que necesitan algo y lo desprecian. Dice: los necios desprecian la moral. ¿Cuál es el tratamiento para estos enfermos? Al irascible se le dice que si lo golpean o maldicen, que permanezca indiferente. O sea, al que se enoja, al que se enfurece con facilidad, se le dice que si lo golpean o lo maldicen, que permanezca indiferente y que se conduzca en dicha senda por un largo periodo de tiempo hasta desarraigar la ira de su corazón. Si se trata de un arrogante, que se exponga a altas dosis de humillación, como sentarse en lugares más bajos, vestirse con ropas harapientas de las que avergüenzan al que las usa, etcétera, etcétera. O sea, la medicina es: vamos a ponerle la contraparte a tu rasgo. Si tú te enojas, en unas palabras para que usted me entienda, si tú te enojas fácilmente, cuando alguien te maldice, te golpea o te da en el ego, lo que vas a hacer es que te vas a morder la lengua por los próximos 20, 21 días, hasta que tú aprendas a controlar tu ira. Ahora, ¿quién va a tener éxito? El que sea capaz de hacerlo. Si tú eres altivo, arrogante, vamos a vestirte con una dosis de humillación, con ropa que te avergüence. Vamos a traer tu contraparte. Si tú estás en un extremo, te vamos a llevar al otro extremo por un tiempecito para que tú aprendas a vivir en el medio. Dice, hasta estipar. Se me fue. ¿Dónde estoy? Aquí está, dice, con ropas harapientas de las que avergüenzan a que las usa, hasta estirpar la arrogancia y retornar a la senda intermedia, que es el buen camino. Y cuando retorne al camino intermedio, ha de seguirlo todos los días. O sea, una vez que tú ya llegaste ahí, vamos a asegurarnos de que te quedes ahí todos los días, que no te salgas. Me da miedo moverla aquí porque se mueve bien fácilmente. Se ha de seguir ese mismo patrón de conducta con todos los rasgos de carácter. Todos los rasgos de carácter que usted puede identificar va a ser lo mismo. Quien está en un extremo, que se aleje al otro extremo y lo siga durante un tiempo prolongado hasta retornar al buen camino, que es el punto intermedio de cada rasgo de carácter. Hay rasgos de carácter en los que está prohibido seguir la línea intermedia, sino hay que alejarse hacia el extremo opuesto, como la arrogancia, en cuyo caso el camino correcto no es que uno sea meramente modesto, sino que además se rebaje el extremo y mantenga su espíritu rebajado, que es el nivel hasid, piadoso. Por ello, por ello, acerca de Moshe Rabino, se dice sumamente modesto. Número 12:3. No dice modesto, sino dice sumamente modesto. Por lo tanto, los sabios encomendaron: sé de espíritu muy rebajado. Esto se encuentra en el Pirkei Avot 4:4.
Además, dijeron, el arrogante niega la esencia, como dice, no sea que tu corazón se llene de orgullo y te olvides de Hashem tu Elohim, de Dios del Señor tu Dios, Deuteronomio 8:14. Y también dice, el arrogante, aún en ínfima medida, quedará expuesto a la pena de aislamiento de la comunidad. El alejamiento de la ira, asimismo la ira, es un rasgo sumamente negativo y es apropiado alejarse de ella hasta el extremo opuesto y aprender a no enojarse, siquiera por algo que amerite un enojo. Si debe imponer disciplina a sus hijos y su familia o en la comunidad, si se trata de un dirigente comunitario y necesita exteriorizar enojo para que retornen al bien, debe mostrarse enojado ante ellos para reprenderlos como quien hace el papel de un hombre enojado, pero no debe pero por dentro debe estar sereno. O sea, si usted es un papá, un líder, usted debe pretender estar enojado, pero no tiene permiso para enojarse. De por dentro debe estar sereno. Si usted es una persona muy enojona. Los sabios dijeron, el que se enoja es como si practicara idolatría. Esto está en el Zohar Génesis 27:2. Y dijeron, el que se encoleriza, si es un sabio, su sabiduría lo abandona. Y si es un profeta, su don de profecía lo abandona. Oye, ¿hasta dónde es importante? Porque si es un sabio y se enoja, la sabiduría lo deja ahí. Si es un profeta, la profecía lo abandona. La vida de los irascibles no es vida. Talmud Pesajim 113b. Por ello los sabios instruyeron a alejarnos de la ira hasta acostumbrarnos a permanecer indiferentes, aun por cosas que causan enojo. Este es el camino del bien y el camino de los justos. Son humillados, pero no se humillan. Reciben insultos, pero no insultan. Actúan con amor y están felices en sus penurias. Sobre ellos expone las escrituras o dicen, quienes los aman son como el sol en su vigor. Jueces 5:31. ¿Ve? El intermedio. Pero hoy decimos tener mucha Torah. Y si me insultan, yo insulto más. Si me hacen enojar, decimos, si me buscan, me encuentran. Si me humillan, los humillo y peor. Porque no hemos aprendido a convivir en el extremo. No hemos aprendido a manejar nuestras emociones. El problema es que seguimos siendo seres humanos con nuestras emociones y a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y nuestras emociones nos causan problemas tras problemas tras problemas. Hoy con la tecnología no se diga. ¿Por qué? Estamos enojados. Inmediatamente empezamos a tirar bombas en las redes sociales y después tenemos que estar arrepintiéndonos, tenemos que estar pidiendo disculpas, tenemos que estar, ¿por qué? Porque no aprendemos a manejar nuestras emociones. Y lo que la Torá nos quiere enseñar a través de todas estas cosas es, lo más importante es tu persona, tu vida, porque tú eres un representante de Dios. Y a medida que tú logres guardar tu integridad, logres guardar el nivel intermedio de tu carácter, lo demás te va a ser más fácil, lo demás te va a ser más factible. ¿Por qué? Porque vas a estar construyendo sobre un fundamento que es sólido. Pero la mayoría de nuestras obras están construidas en fundamento, que de repente viene alguien y te avienta un dardo y tu obra se va al suelo. No, pero ¿cómo? No, pero ¿quién se cree? No, pero ¿qué le pasa? No, pero que mira, yo le voy a hacer algo peor y vas a ver. Y así estamos. Nuestros matrimonios. ¿Por qué no logramos salir adelante? Porque seguimos con lo mismo. No, si él me hizo, yo le voy a hacer. No, y que porque no hemos aprendido a manejar nuestro carácter. Y todo esto lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. Y nuestros hijos no van a hacer lo que les digamos, sino van a hacer lo que nos miran hacer. Isaac no hizo lo que Abraham le dijo.
Confía en Dios porque Dios te va a proteger, Dios te va a defender, Dios te va a cuidar. Y cuando va con Abimelech dice, Rebeca, di que eres mi hermana, porque si no dices que eres mi hermana, me va a matar. Me van a matar. Mi padre tuvo éxito haciendo esto, así es que si yo lo hago, también voy a tener éxito. Y yo les aseguro que Abraham le dijo, Dios me guardó de toda esta situación, Dios me protegió. Así es que si algún día tú te encuentras con una situación igual, Dios te va a proteger. Pero Isaac dijo, mejor voy a la segura y mejor hago lo que papá ya hizo y le funcionó. Y encontramos muchos ejemplos en la Biblia de que los hijos están haciendo, no necesariamente lo que los papás le dicen que hagan, sino los hijos siempre se van a encontrar haciendo lo que mamá y papá hacen. Sus hijos, nuestros hijos nos están observando y nuestros hijos nos están viendo y nuestros hijos van a responder a las situaciones de la vida, no por lo que les digamos de este documento, sino por lo que les enseñemos de lo que nosotros hicimos. ¿Okay? Así es que dice que el hombre siempre incremente su silencio y que hable solo palabras de sabiduría o lo referente a sus necesidades vitales. Se decía sobre el Rab, discípulo de Rabino Hakadosh, que jamás en toda su vida habló de temas banales, lo cual constituye la conversación de la mayoría de las personas. E incluso sobre las necesidades físicas, no se ha de hablar en demasía. Sobre esto encomendaron los sabios, quien habla demasiado trae pecado. Y dijeron, no hay para el cuerpo para el cuerpo nada mejor que el silencio. Pirkei Avot 1:17. Y usted dirá, ¿qué es el Pirkei Avot? El Pirkei Avot es el libro de sabiduría. Déjame ver si tengo uno por aquí. Yo tengo uno. Oh, aquí está. Este lo tengo, este está en español. Dice, enseñanza de vida para el judío contemporáneo. Pirkei Avot. Aquí, enseñanza de sabiduría para el judío contemporáneo. Si usted me ve de repente en Facebook, si usted me ve de repente poner alguna frase, la mayoría vienen del libro. Por ejemplo, hoy, déjeme ver si la encuentro. A ver si encuentro mi propia publicación, porque, por ejemplo, hoy dice, todos los que aceptan el yugo de la Torá son liberados del yugo del gobierno y del yugo de los asuntos del mundo. Eso es una enseñanza del Pirkei Avot. Si tú aceptas el yugo de la Torá sobre tu vida, vas a ser liberado del yugo del gobierno y de los asuntos del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no vas a obedecer las leyes del mundo? No, sino que tu confianza está en Dios, por lo tanto no vas a tener temor del gobierno, no vas a tener temor de los asuntos del mundo, y por eso el salmista dice, no tendrá temor de malas noticias. Eso no quiere decir que no vas a tener, las malas noticias no van a venir, pero tu confianza está tan grande en Dios que aunque vengan malas noticias, tú no tienes temor porque sabes que Dios te va a dar la respuesta. Y ese es el Pirkei Avot. Pirkei Avot es un libro grandísimo donde son tipos como proverbios y aparte te dan enseñanzas bien grandes. Por ejemplo, tengo este que es más como para niños también. Este es el Pirkei Avot, también. Pirkei Avot, pero este está más como para niños porque trae dibujitos y trae muñequitos, pero prácticamente es lo mismo también. Y son asuntos de la vida diaria. Uno dice, pero ¿por qué el judío vive tan confiado? Porque el judío tiene un estilo de vida. Todo lo que hace, todo lo que mueve, todo lo que planea, todo lo que dirige sus fuerzas, está Dios de por medio. Y es un estilo de vida. Él no se preocupa por, hoy no oré. ¿Por qué? Porque él al tomar
sea una manzana, lo primero que él hace es, bendito eres Dios que nos bendices con el fruto del árbol. Se la come. Toma agua, agarra agua. Bendito eres Dios que nos bendices con el agua. En todo lo que él está haciendo, y uno dice, no, esa es una religiosidad. No, eso es un estilo de vida en todo, donde tú reconoces a Dios en todo lo que haces, en todo lo que tú te mueves, en todo. Por eso el judío es bien próspero, donde quiera que el judío va, es próspero. ¿Por qué? Porque primero, antes de asimilarse, él primero hace constar su identidad. Él no se mezcla, sino que él dice, yo soy esta persona. Y a través de ser esta persona, yo voy a encontrar la bendición. Déjame ir por acá. Dice, el silencio es una cerca para la sabiduría. Pirkei Avot 3:13. ¿Ya ve? Otro proverbio. El silencio es una cerca para la sabiduría. Entre menos tú hables, tu sabiduría va a estar cercada, porque a veces decimos cada cosa que... Por lo tanto, no hay que apresurarse en responder ni hablar en exceso. Hay que instruir a los estudiantes con calma y serenidad, sin gritos ni excesos de palabras. Así dijo Salomón, las palabras de los sabios se escuchan en serenidad. Eclesiastés 9:17. Está prohibido acerca de la hipocresía. Está prohibido conducirse con palabras de adulación o seducción maliciosa. No se debe hablar de una manera y pensar de otra. ¿Qué es adulación? Está diciéndole a una persona, no, usted es una tremenda persona, usted es un tremendo siervo, pero dentro de tu corazón es, ¿cómo no te pasa algo? Esa es una adulación. O adular es hablar a una persona para conseguir y sacar provecho de esa relación. Eso es adular. Y esto lo vemos mucho en el sistema de creencias. Hay muchos líderes o muchas personas que son aduladores para conseguir posiciones dentro del liderazgo de la iglesia. Eso es adular. ¿Okay? No se debe hablar de una manera y pensar de otra, sino se debe ser por fuera tal como es por dentro. Lo que tenga en el corazón debe ser lo mismo que se exprese verbalmente. Está prohibido engañar siquiera al gentil. Usted y yo debemos ser sinceros. Decir lo que pensamos. Si usted no está de acuerdo en algo, usted debe expresar y decir no estoy de acuerdo. Pero no pretender, sí, yo estoy tan de acuerdo y por dentro estar pensando algo, porque eso se llama hipocresía. Y dentro de las leyes del carácter, de los fundamentos del carácter de la Torá, la hipocresía está prohibida. Dice, está prohibido pronunciar siquiera una sola palabra de seducción, maliciosa o engañosa, sino se debe hablar con la verdad y con un espíritu apropiado y el corazón puro de engaños y mentiras. Una de las cosas que muchas veces nos damos cuenta es que esto nos dimos cuenta mi esposa y yo, y desde hace mucho tiempo nosotros decidimos ser diferentes. ¿Por qué? Porque a veces como líderes nosotros vamos con una persona y decimos una cosa, y después vamos con otra persona y decimos otra cosa muy diferente, y después vamos con otra persona y decimos otra cosa muy diferente. Cuando yo salí de la congregación donde yo salí, el provecho que yo tuve, por así decirlo, es que yo sabía que tanto muchas personas habían hablado de los pastores, como los pastores habían hablado de muchas personas. Y cuando yo iba a dejar la congregación, cuando yo me despedí, cuando yo salí, yo me acuerdo que esas fueron las palabras que yo dije. Una cosa sí me llevo en el corazón y en el alma, que muchas de las personas que hablaron de mí y muchas de las personas que me pusieron en mal dentro de la congregación son las mismas personas que han hablado mal de ustedes, pastores líderes. Y ustedes, pastores líderes, han hablado mal de esas personas. ¿Por qué? Porque eso es una hipocresía.
Mi esposa y yo dijimos, si vamos a ir a la casa de esta familia, vamos a hablar de alguien, vamos a sostener la misma cosa en frente de esta otra persona, porque tenemos que ser los mismos aquí y allá. Porque no estamos para formar grupos. No estamos para formar de que, no, pero el pastor vino y me dijo esto de ti. No, pero el pastor vino y me dijo esto de ti. Y armar unas discordias y armar unos pleitos en medio de la congregación. No. No, tenemos que ser sinceros. Ya que si las personas quieren hablar de uno a las espaldas, pues ya esa es otra cosa, pero muy diferente. Pero nuestra decisión es esa. Si yo voy a ir a la casa de un hermano y voy a decir algo de otro hermano, yo voy a sostener esa misma verdad en frente del hermano. Y lo hemos hecho. Y lo seguiremos haciendo. Porque si hemos aprendido eso. Ha sido fue un golpe tan duro por varios años antes de dejar la iglesia, que dijimos, no lo vamos a hacer y no lo vamos a permitir, porque eso duele. Estar en medio de personas o en medio de hipocresía duele. Y por eso nosotros somos así. Somos sinceros y seguiremos siendo sinceros. Seguiremos siendo sinceros. Así es que el estado de ánimo ideal, que el hombre no se entregue a las risas y bromas. O sea, usted está diciendo que no me puedo reír. No, que no se entregue a las risas y bromas, ni tampoco ha de ser triste y afligido, sino feliz. Así dijeron los sabios. La risa y la futilidad acostumbran al hombre a la lujuria. Y yo por aquí, déjenme ver por aquí yo había buscado la palabra esta. Yo he buscado la definición de futilidad. Esa palabra dice futilidad. Es, de acuerdo al diccionario, ¿dónde estaba? Futilidad es poca o ninguna importancia, cosa inútil o de poca importancia. Realmente lo que está diciendo aquí es la risa y las cosas de poca importancia acostumbran al hombre a la lujuria. Pirkei Avot 3:13. Y ordenaron que el hombre no ría desenfrenadamente y que no esté triste y afligido, sino que ha de recibir a todos con un buen semblante. Como dicen por ahí, todo tiene su límite y todos conocen su límite. Asimismo, no debe ser codicioso y desesperarse por las riquezas, pero tampoco debe ser perezoso y holgazán con su trabajo. Si un hombre de buen ojo, mesurado, que sea un hombre de buen ojo, mesurado, que reduzca su trabajo para dedicarse a la Torá, ha de alegrarse con lo poco que le haya tocado, lo cual constituye la verdadera riqueza. El hombre verdadero, el hombre rico, en verdad, es aquel que está contento con lo que tiene. No debe ser un buscapleitos, ni envidioso, ni lujurioso, ni perseguir honores. Así dijeron los sabios. La envidia, la búsqueda desenfrenada de placeres y la procuración de honor sacan al hombre del mundo. Pirkei Avot 4:21. Y usted dirá, ¿por qué este hombre lee tanto Pirkei Avot? Porque ha aprendido muchísimo de Pirkei Avot. Fíjese lo que dice aquí. La envidia, que es la búsqueda desenfrenada de placeres, y la procuración de honor sacan al hombre de este mundo, te pierden del objetivo. Aquel que está constantemente buscando honor, buscando que lo reconozcan, aquel que está constantemente, ¿no? Por eso yo siempre le digo, si uno se conecta, con ese estudiamos. Si 20 se conectan, con ese estudiamos. Si 100 se conectan, con eso estudiamos. Porque realmente yo no estoy buscando honor. Yo estoy buscando que la semilla del Señor, la palabra, sea sembrada en la tierra, dé el fruto y que la gloria y la honra sea de Dios. Pero de ahí que yo esté buscando un hombre, que yo esté buscando crecer un ministerio, que yo esté buscando. No,
porque ese no es mi objetivo. Mi objetivo es ser luz para aquellos que necesitan. Mi objetivo es ser ayuda para aquellos que necesitan una palabra. Y una vez que la encuentren, den frutos y la gloria sea para Dios. Y hasta ahí se acabó el asunto, no más. Así es que dice, la regla es la siguiente. Ha de seguirse el camino intermedio de todos los rasgos de carácter hasta que sean equilibrados. Ello es lo que dijo Salomón, que todos sus caminos sean estables. Proverbios 4:26. Capítulo 3. Tal vez alguien diga, puesto que la búsqueda de placeres y la procuración de honor y similares son un mal camino y sacan al hombre del mundo, me desprenderé sumamente de tales hábitos y me alejaré hacia el otro extremo, al punto de no comer carne, no beber vino, no contraer matrimonio, no vivir en una vivienda agradable, no vestir ropa digna, sino harapos, lana, dura, etcétera, como los sacerdotes idólatras. Pero también esto es una senda negativa y está prohibido seguirla. Así es que, entonces no se trata de tener cosas, pues entonces ya no voy a tener nada. Entonces no se trata de comer carne, ya no voy a comer, sino irse al otro extremo, eso está prohibido también. Hay que aprender a tener un balance. Por lo tanto, dice aquí, por lo tanto los sabios instruyeron que el hombre se abstenga solo de aquellas cosas que la Torá prohíbe y que no se restrinja de las cosas permitidas con promesas y juramentos. ¿Acaso no te es suficiente lo que prohibió la Torá como para que te agregues más prohibiciones? Dice el Talmud Jerusalem Nedarim 9a. O sea, con lo que prohíbe la Torá y nada más. ¿Qué horas son? Faltan 5 minutos. Ok. El hombre debe orientar todos sus actos al conocimiento de Dios. Bendito es el Señor. Así, al sentarse, levantarse, hablar, todas las acciones que realice deben ser con el fin de orientar al conocimiento de Dios. ¿Qué significa ello? Cuando comercie, cuando trabaje, que su corazón no se centre en solo acumular dinero, sino que realice tales actividades para satisfacer sus menesteres físicos, tales como alimento, bebida, formación de un hogar y matrimonio. Que no sea conseguir dinero, sino tener lo suficiente para las necesidades. Asimismo, cuando coma, beba o mantenga relaciones íntimas, que no lo haga solo por placer, hasta comer y beber, solo lo que sea apetecible al paladar y tener relaciones íntimas por placer. Más bien, que coma y beba solo por la salud de su cuerpo y de sus miembros. Por lo tanto, que no coma todo lo que su paladar apetezca, como un perro o un asno, sino solo lo que es saludable, sea amargo o dulce, y que evite comer lo que sea perjudicial para el cuerpo, por más que sea apetecible al paladar. O sea, si algo te hace daño, por más que sea rico y bueno, te hace daño. El que sea de fisiología cálida, que no consuma carne, ni miel, ni vino, como dijo Salomón, a modo de parábola, comer miel en demasía no es bueno, Proverbios 25:27, y que beba jugo de achicorria, por más que sea amargo, y así estará comiendo y bebiendo de una manera saludable para estar sano y pleno, pues el hombre no puede vivir sin comer y beber. Asimismo, que cohabite, que tenga sus relaciones íntimas, que tenga sus relaciones íntimas, solo por salud física y para mantener la continuidad de su descendencia. Por lo tanto, que no, oiga, esto es importante porque dice que no mantenga relaciones íntimas en todo momento que lo desee, sino cuando sepa que por salud requiere de emisión de semen o para procrear. Tu cuerpo es como un reloj y tu cuerpo te está diciendo. ¿Qué hay aquel que quiere estar teniendo relaciones sexuales todos los días? De alguna manera lo estás haciendo para placer y no por necesidad. Bueno, sí, pero que la Biblia no dice que el sexo es para nuestro placer. Sí, pero acuérdate, tiene que haber un equilibrio. Dice
Debe procurar un cuerpo íntegro y fuerte para que su alma esté preparada para conocer a Dios, a Hashem, pues es imposible alcanzar el entendimiento y la comprensión de sabiduría estando enfermo o sintiendo dolor en alguno de los miembros, y ha de tener hijos con la esperanza de que alguno de ellos llegue a ser sabio y grande en Israel. Incluso cuando está durmiendo, si duerme para que su mente y cuerpo descansen, para evitar enfermedades y poder servir a Hashem, resulta que su sueño es un servicio a él. Acerca de este tema, ordenaron los sabios: todas tus acciones serán en aras del cielo. Pirkei Avot 2:12. Y dijo Salomón sabiamente: conócelo en todos tus caminos. Proverbios 3:6. A veces leemos estas partes de Proverbios y no lo relacionamos con todo esto, pero a medida que estudiamos vamos dándonos cuenta de qué tan profundas son las palabras de Salomón. Dice aquí: puesto que tener un cuerpo sano e íntegro es una de las sendas al servicio de a Hashem, pues es imposible entenderlo o conocerlo estando enfermo. El hombre ha de distanciarse de lo que daña a su cuerpo y acostumbrarse a las cosas sanas y curativas, que son las siguientes: se debe comer solo cuando se está hambriento, Talmud Berajot 62b, y beber solo cuando se está sediento. No se debe demorar las necesidades fisiológicas, siquiera por un instante. Además de ser malo para la salud, transgrede el precepto. No se hagan despreciables, Levítico 11:43, Talmud Makot 17b. ¿Qué quiere decir? Que aún hacer nuestras necesidades fisiológicas, cuando el cuerpo te las pide, debemos hacerlas, porque el no hacerlas cuando el cuerpo la pide, estamos haciendo mal a nuestro cuerpo. De modo que cada vez que se necesite orinar o evacuar, que lo haga inmediatamente. No se debe comer hasta llenarse el estómago, sino un cuarto menos de la cantidad que lo sacia. En las comidas no ha de beber agua, sino un poco y mezclada con vino. ¿Cuál es el aspecto cultural? ¿Okay? No lo estoy mandando a tomar vino, pero en el aspecto cultural mezclan agua con vino para digerir su comida. Estamos hablando de la cultura de nuestros hermanos Judá. Si usted quiere sentarse a tomar una copita de vino cuando está comiendo, ya depende de cada uno de ustedes. No le estoy diciendo que lo haga, pero tampoco le estoy diciendo que es malo. Así es que ahí queda, ¿ok? Dice: y cuando el alimento comienza a digerirse, que beba lo que necesite, pero sin beber demasiada agua. Incluso después de la digestión, no se debe comer sin antes corroborar muy bien que no necesita orinar o evacuar. Fíjense qué importante, porque estamos hablando de temas que uno dirá: ¿y qué tiene que ver todo esto con la Torá? Pues estando bien en tu carácter y en tu salud, te es más fácil conectar con el Creador. Mire, yo lo he experimentado. Hay momentos en los que a veces yo estoy tratando de estudiar y tengo hambre o tengo sueño, y es tan difícil poder sentarse a leer un libro, poder sentarse a orar, poder sentarse a tener una comunión con el Rey. Pero cuando tu cuerpo está alimentado, cuando tu cuerpo tiene cafecito, cuando tu cuerpo está bien, tú te sientas y estás de lo más tranquilo, porque todo es importante. Pero a veces las cuestiones de la vida no las asociamos con la Torá, con el estudio, con la conexión, cuando todo esto es importante. Así es que déjenme terminar con esto. Yo sé que ya me pasé de la hora, pero déjenme terminar. Fíjese, nos da consejos como por ejemplo aquí dice: siempre al comer hay que estar sentado o reclinado sobre el costado izquierdo para facilitar la digestión. ¿Por qué ellos se inclinan sobre su costado izquierdo? Porque facilita la digestión. Después de la comida no se debe caminar, montar, esforzarse, agitarse ni pasear hasta que el alimento haya sido digerido. ¿Se acuerda de su mamá o su abuelita cuando le decía: no puedes jugar porque acabas de comer? Esa era sabiduría pura. Y a veces uno dice: ¡ah! A mí me decían: no te vayas al campo a jugar porque te va a hacer mal. Deja que te haga digestión la comida. Y los sabios nos están enseñando que eso es sabiduría.
¿Cómo dormir y cuántas horas? El día y la noche suman 24 horas, así que es suficiente dormir una tercera parte, es decir, 8 horas. Y la medicina le dice que debe dormir por lo menos 8 horas. Así que la Torá no está lejos de la medicina. Y que sean hacia el final de la noche, para que desde el comienzo de su sueño hasta la salida del sol transcurran 8 horas y así se levante antes de la salida del sol. Que el hombre no duerma ni boca abajo ni de espaldas, sino de costado, al comienzo de la noche, del lado izquierdo. Fíjense, cuando te duermas, vete a dormir del lado izquierdo para facilitar la digestión, y al final de la noche del lado derecho. No hay que irse a dormir enseguida después de comer. Y muchos de nosotros cenábamos y nos íbamos a dormir. Yo por eso si dan después de las 7, las 8, no voy a cenar. Porque no voy a dormir bien. Porque yo he aprendido que no duermo bien. Ahora, si me da un pan y un cafecito, pues se lo acepto, pero una cena, no. Y aquí dice, no hay que irse a dormir enseguida después de comer, sino se debe aguardar unas 3 o 4 horas luego de la comida. No se ha de dormir de día, es decir, en lugar de hacerlo por la noche. No obstante, una siesta diurna no supondría inconveniente. El Talmud cuenta que el rey David dormía una pequeña siesta todos los días. David se echaba su pequeña siesta todos los días, de acuerdo a lo que dice el Talmud. Los alimentos laxantes, como las uvas, higos, moras, ciruelas, sandías y el interior del calabacín y del pepino, se ingieren al comienzo, antes de la comida principal, y no se los mezcla con la comida, sino se aguarda un poco hasta que bajen de la parte superior del estómago para recién luego ingerir los demás alimentos. Cuando se desea comer carne de ave y carne vacuna, la misma comida, debe ingerir primero la carne de ave, pues su digestión es más rápida. Asimismo, huevos y carnes de ave deben ingerir primero los huevos. Carne de ganado menor y carne de ganado mayor deben ingerir primero la carne de ganado menor. Siempre se debe anteponer el alimento más ligero al más pesado. Hay maneras de comer que no nos han enseñado y no sabemos. Pero aún la Torá te puede enseñar cómo alimentarte. En verano se deben consumir alimentos bajos en calorías, sin demasiados condimentos, y comer pan con vinagre. En invierno se deben consumir alimentos calóricos y más condimentados, y algo de mostaza y azafetida. De la misma manera se deben proceder en los lugares fríos y cálidos, en cada lugar según su clima. Hay alimentos que, si bien son perjudiciales, no son tan dañinos como los citados, y por eso es conveniente ingerirlos solo en poca cantidad y esporádicamente, y no acostumbrarnos a que formen parte de nuestra dieta habitual, ni incluirlos siempre en las comidas. Por ejemplo, pescados grandes, queso, leche que haya pasado 24 horas desde del ordeñe, carne de toros y chivos, habas, lentejas, frijoles, pan de cebada, matzó, pan acimo, repollo, puerro, cebolla, ajo, mostaza y rábano. Todos estos alimentos son perjudiciales. Solo es adecuado de comer de ellos muy poco y en invierno. De lo contrario, que no los coma en absoluto. No es apropiado comer habas y lentejas, ni en verano ni en invierno. O sea, las dos juntas, habas y lentejas. Y calabazas se comen un poco en verano. Hay alimentos que son perjudiciales, pero no tanto como los mencionados. Ellos son aves acuáticas, pichones, dátiles, pan de grano tostado con aceite o amasado en aceite, harina fina, completamente sin que haya quedado nada de su salvado, y la salmuera y grasa que sale del pescado. No es apropiado ingerirlos en exceso. El sabio, que se sobrepone a sus instintos, que no va tras sus antojos y que no ingiere nada de lo mencionado, a no ser que sea necesario por cuestiones de salud, es considerado fuerte. Nota: según ciertas opiniones, no todos los consejos médicos expuestos por Maimónides en este capítulo son necesariamente aplicables en la actualidad, por haberse modificado la naturaleza humana desde entonces hasta hoy. Acuérdense que Maimónides escribió en el año 1000
1200, si no 1300, si no estoy mal en la fecha. Sobre las necesidades fisiológicas, siempre debe uno cuidarse de mantener los intestinos flojos, de modo que sus deposiciones tiendan a ser líquidas. Es una regla fundamental de la medicina. El estreñimiento o la evacuación dura provoca enfermedades graves. ¿De qué modo se aflojan los intestinos cuando están poco estreñidos? Si es joven, ingiriendo todas las mañanas vegetales salados, hervidos, condimentados con aceite, grasa de pescado y sal, sin pan, o que beba agua hervida con acelga o repollo, con aceite, sal y grasa de pescado. En caso de ser anciano, que beba por la mañana miel diluida en agua caliente, que aguarde unas 4 horas y luego ingiera su comida. Que haga esto día tras día, 3 o 4 días de ser necesario, hasta que se aflojen sus intestinos. Otra regla sobre la salud: en tanto uno haga ejercicio y mucho esfuerzo físico y no se sacie con la comida y mantenga flojos los intestinos, no le sobrevendrá ninguna enfermedad y su fuerza se incrementará incluso si ingiere alimentos perjudiciales. Todo el que lleva una vida sedentaria y no hace ejercicio, o el que retiene sus necesidades fisiológicas o padece estreñimiento, aun si come alimentos saludables y se cuida debidamente, siempre sufrirá dolores y su fuerza se debilitará. Comer en exceso es como veneno para el cuerpo de toda persona y es la causa principal de todas las enfermedades. Comer en exceso. La mayoría de las enfermedades se deben a alimentos perjudiciales o a llenarse el estómago y comer en exceso, incluso alimentos saludables. Dijo Shlomo sabiamente: quien cuida su boca y su lengua, cuida su alma de angustias. Proverbios 21-23. Es decir, cuida su boca de ingerir alimentos perjudiciales o de comer en exceso, y su lengua de hablar en exceso, a no ser que sea por necesidad. Extracción de sangre. No debe acostumbrarse a extraerse sangre frecuentemente y solo debe hacerse cuando sea sumamente necesario. Donar sangre. En esa época se hacían extracciones como un método curativo para renovar la sangre del cuerpo. No ha de hacerlo ni en verano ni en invierno, sino en primavera y un poco en otoño. Pasado los 50 años de edad, que no se extraiga sangre en absoluto. No debe extraerse sangre e ingresar a tomar un baño en el mismo día, ni salir de viaje luego de la extracción, ni extraerse sangre el día en que regrese de un viaje. En el día de la extracción ha de comer y beber menos de lo usual, descansar y no esforzarse ni pasear. ¿Ve? Esta parte, déjeme, le digo esta parte. Eyaculación. El semen es el vigor y la vida del cuerpo y la luz de los ojos. La emisión excesiva de semen produce debilitamiento del cuerpo y de su fuerza y pérdida de la vida. Así dijo Salomón sabiamente: no des tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a lo que destruyen a los reyes. Proverbios 31:3. Quien se entrega a la copulación le sobreviene rápidamente la vejez, se debilitan sus fuerzas y sus ojos. Un mal olor emana de su boca y de sus axilas. Se le cae el cabello de la cabeza, de las cejas y de las pestañas. Se multiplica el pelo de su barba, de sus axilas y de sus piernas. Se le caen los dientes y además le sobrevienen muchos dolores. Esto es el que lo hace no una vez, sino muchas veces al día. ¿Okay? Los sabios de la medicina dijeron: 1 de cada 1000 muere de las demás enfermedades y 1000 mueren por exceso de copulación. O sea, 1 de cada 1000 muere de enfermedades, pero cada 1000 muere por exceso de relaciones. Por lo tanto, uno debe ser cuidadoso en este aspecto si quiere estar bien. Hermano, es cuestión aún de salud. La vida se te acaba. Si tú quieres estar como maquinita todo el tiempo, la vida se te acaba. Solo debe cohabitar cuando su cuerpo se halle sano y muy fuerte, y cuando tenga erecciones involuntarias e intente distraer con
cosas, pero las erecciones continúan. ¿Ok? So, no voy a entrar ahí, pero aquí te da detalles muy específicos. No se debe cohabitar con el estómago lleno o estando hambriento, sino luego de la digestión. Antes y después de la relación se debe verificar que no precise evacuar, hacer del baño. ¿Ok? A todo aquel que se conduzca por estas normas que hemos enseñado, yo le garantizo que no enfermará en toda su vida hasta que envejezca y muera. No necesitará de ningún médico y su cuerpo estará pleno y sano toda su vida, a no ser que padezca de alguna anomalía física innata o se haya acostumbrado a algún hábito negativo desde su nacimiento o por causa de alguna peste o hambruna en el mundo. Todos estos hábitos saludables que hemos mencionado son solo adecuados para las personas sanas, pero para las personas enfermas o que alguno de sus órganos esté enfermo o que haya seguido durante mucho tiempo hábitos insalubres, existen otras prácticas y métodos de acuerdo con el padecimiento específico de cada uno, como se le explica en las obras de medicina. Un cambio brusco de hábitos, incluso positivo, es el principio de alguna enfermedad. Los sabios no deben vivir en una ciudad que carezca de las siguientes 10 cosas. Los sabios, dice, un médico, un especialista en extracción de sangre, una casa de baños, excusados, WC, disponibilidad de agua, como un río o un manantial, una sinagoga, un maestro de niños, un escriba, un colector de caridad y un tribunal rabínico que pueda aplicar penas y reclusión. Y después vamos a ver conductas apropiadas, pero eso será la próxima semana. Familia, me tardé un poquito, pero quería terminar todo este asunto para que usted vea que todas las cosas son importantes. Todas las cosas son importantes. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque esto se llamó las leyes del carácter. Y si no aprendemos a tener un carácter sólido, se nos va a hacer muy difícil observar muchos mandamientos de la Torá o caminar correctamente en el camino de la Torá. Por eso es que muchas personas sufren siendo egoístas, siendo ávaros, siendo arrogantes. Mire, a mí cuando yo escucho que la gente me dice, oh, esa persona es un egoísta, es un soberbio, a mí me da risa, porque si algo he aprendido, no he llegado al medio, pero si algo he aprendido, es esto, es aprender a caminar hacia el medio. Cuando una persona dice, oh, es que ese ya se volvió bien soberbio, yo digo, si la gente supiera todo lo que yo tengo que hacer todos los días para caminar hacia el medio, y mi meta es ser una persona equilibrada. Pero yo no peleo, yo escucho, yo me río, yo me gozo cuando la persona dice, no, es que es un arrogante porque tiene tantos libros y ahora se cree. Yo me río. Ah, es que es un soberbio. Yo me río, ¿por qué? Porque si algo he aprendido, familia, no es porque se lo estoy enseñando, o no es porque este libro se ve muy bonito ahí, acomodado ahí. Ah, mira qué bonito, tiene toda la colección. Porque yo lo he aprendido a vivir. Y por eso mi intención fue, voy a enseñarle a los hermanos cómo observar la Torá con fundamentos y no volverlos locos con tantas cosas. Que al rato merengano dice, no, pero se debe hacer así. Y fulano dice, no, pero se debe hacer así. Y aquel no se debe hacer así. ¿Por qué? Por falta de humildad, gente que diga, gente, vamos a caminar de la manera correcta y de la forma correcta. Y cuando lo hacemos de esa forma, mire, no me importa lo que digas tú, no me importa lo que digas tú, no me importa lo que digas tú. ¿Por qué? Porque yo sé la senda que voy caminando y yo voy ahí caminando. Y la próxima semana vamos a ver conductas apropiadas. Vamos a seguir viendo toda esta parte de aquí, conductas apropiadas, la relación social, forma de caminar. Mire, esto me llamó la atención, que dice, también por el modo de caminar de una persona se reconoce si se trata de un sabio y juicioso o de un necio e ignorante. Como tú caminas, muchas veces no necesitamos ni decir una sola palabra.
La gente te ve caminar. Los sabios, los que saben leer, porque no cualquier persona. Los que saben leer te ven caminar y dicen, ya sé con qué me voy a topar. Ya sé. Yo quiero ser de esas personas. ¿Usted por qué cree? ¿Usted por qué cree? A veces leemos, ¿y usted por qué cree que en los evangelios dice que Yeshua los conocía a todos? Porque mucha gente se delataba con la forma de caminar. Y cuando Yeshua los venía a venir, decía, ya sé, ya sé. Cuando ellos venían con el maestro los veía y decía, ya sé de qué pie cojeas tú. Y a veces, por la forma de caminar, de presentarnos, de exponer, nos delatamos solitos. Así es que, familia, aquí lo espero la próxima semana para que veamos y sigamos viendo las leyes de carácter en la Torá. La Torá, más allá de un montón y un chorro de reglas y un chorro de cosas, la Torá, mi querido hermano, es un estilo de vida que te va a agarrar, o más bien que nos va a agarrar y nos va a hacer así, mira, acomodar y enseñar cómo debemos vivir correctamente. Pero será hasta la próxima semana, misma hora, mismo canal. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que tengas una excelente fiesta de Hanukkah, si la celebras, si no la celebras, pues también que el Padre te bendiga, que el Padre te haga prosperar en todo lo que hagas y que el Padre nos ayude a todos juntos a caminar de la manera correcta y de la forma correcta. Familia, shalom, bendiciones.